Estamos listos, Freddy. Bueno, buenas noches a todos, hermanos. Es Noches. una bendición que estemos todos reunidos acá. Esta reunión, pues, muy deseada. Como decimos, el momento y el tiempo llegó. Y aquí estamos con mucha alegría, con mucha esperanza para poder iniciar este gran programa de formación permanente para predicadores que se ha denominado Testigos de su Misericordia. Este programa pues va a ser desarrollado con la intervención del Espíritu Santo y con la ayuda de nuestro hermano Carlos, a quien pues pedimos que el Espíritu Santo lo vaya guiando, ¿verdad? Entonces, para poder iniciar, amados hermanos en Cristo, pedimos que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. Y para poder iniciar, vamos a invocar una oración al Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando en su misericordia. Y decimos, ven, Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y Fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. de tu amor, Oh Espíritu Santo, Santo. amor del Padre y del Hijo, Dijo, inspírame siempre mírame lo que debo siempre, pensar, lo debo que pensar debo decir, lo que cómo debo, debo de decirlo, cómo debo lo que decir, debo callar, lo que debo callar, cómo debo actuar, cómo lo que debo actuar, debo hacer lo que para la debo gloria de Dios, de Dios, bien de las almas y mi bien de propia la santificación. santificación. Espíritu Santo, Espíritu dame Santo, la agudeza para entender, la capacidad para retener, el método y la facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia al hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y la perfección al acabar. Aquí vamos, hermanos. Hoy, todos unidos en este gran programa. Bueno, hermanos, soy la comunidad de hombres católicos San José. Va a dar esta programación especial de esta formación de predicadores. Y deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo nos vaya guiando, que vaya fluyendo por todo nuestro recorrido. Por eso hoy este programa de formación permanente de predicadores, que se denomina Testigos de su Misericordia, le vamos a dar a cada uno de ustedes la mejor y la mayor y cordial bienvenida a todos los hermanos que se han inscrito y también a aquellos que se van a inscribir, que están atendiendo el llamado de Dios. Pero lo más importante para nosotros ser predicadores, es necesario saber y conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Para cada uno de nosotros, los que vamos a iniciar este camino con un final de predicación, va a ser el catecismo de la Iglesia Católica una lectura obligatoria, algo del estudio para su meditación, su contemplación y el aprendizaje. Y debe ponerse en práctica por todo aquel que ha sido llamado a predicar la palabra de Dios. Estas palabras iniciales que estamos dando, y especialmente lo que son los párrafos iniciales del catecismo, debemos de aprenderlos, hermanos, casi de memoria.
para aprender el llamado del Señor. Y esta será nuestra primera tarea. Más adelante se nos va a preguntar al respecto, así como hermanos y hermanas, pues, que cómo han leído y estudiado el Catecismo Católico. Hablamos de Jesús, aquí estamos sentados a tus pies, por favor, enséñanos. Como hacemos referencia a lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a introducirnos en él. El prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica nos introduce a la esencia del programa que recibiremos. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre. Le llama y la ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia. Para lograrlo, llegado la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el evangelio. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte ungidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirla de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración.
El que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo. Sobre todo, que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas y que, por consiguiente, le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad, con un único método y siempre el mismo, que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Quienes pueden necesitar leche y quienes otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Por encima de todo, la caridad. Para concluir esta presentación, es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es el que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesto en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer. Pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Amados hermanos y hermanas en Cristo, tengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que recorremos juntos nuestro camino de vida con Jesús y en su seguimiento, amándolo, nos apropiaremos de su sagrado corazón de misericordia eucarística. Reflejaremos en nuestro rostro el resplandor del amor eterno e infinito del Padre y contemplaremos con misericordia a través de los ojos de Jesús toda la creación para transformarnos en el Espíritu Santo, en discípulos misioneros del reino de Dios, del reino de su misericordia, siendo testigos de su misericordia, viviendo por Jesús, con Él y en Él, una vida de santidad que nos permita vivir lo que predicamos hasta retornar a la casa paterna en los cielos. Vamos a hacer la oración del predicador. Esto ahorita se va a convertir prácticamente en nuestra base de fe, hermanos, porque en las enseñanzas previas que hemos recibido, dice que no podemos predicar si no oramos y no podemos transmitir la palabra de Dios si no confiamos en esa oración. Así como Jesucristo oraba antes de hacer una actividad, pues también nosotros, esta será
nuestra plataforma de base de fe. Oremos. Señor Jesucristo, haz que con deseo ardiente me precipite a escuchar la palabra de Dios y haz que no rechace a los que ya se han acercado. Haz que sepa estar junto a las aguas, no dentro de las aguas de la vanagloria, que suba a la navecilla de la obediencia y que baje a tierra por la humildad, que lave las redes del deseo de la predicación y de las buenas obras de toda avaricia, vanagloria y adulación, que sepa repararlas mediante la armonía de las sentencias, que las seque con la claridad, que las recoja por cautela y no por pereza, que no las rasgue por las divisiones, que aleje de la tierra la nave de la religión católica y permanezca descansando en ella. Haz que enseñe a los demás con el ejemplo, que sepa alternar la contemplación y la acción, que sepa conducir a los demás a la profundidad de la contemplación mediante la predicación de la religión católica, que lance las redes en tu palabra y no en la tiniebla del pecado y de la ignorancia, de tal forma que pueda capturar obras vivas, que en las aguas de las tribulaciones pueda llenar mis redes de la abundancia de tu presencia y de tus consuelos, de modo que el alma reviente de admiración y busque ayudar al prójimo, que llene las naves de obediencia y de paciencia, y que por la humildad me prosterme ante las rodillas de Jesús, y que una vez arribado de este mundo a la tierra de los vivientes, pueda yo recibir los premios eternos. Amén. Bueno, hermanos, esta es la parte introductoria del programa que tanto estábamos esperando. Hoy Dios, como dice en su divina misericordia, pues nos tiene preparado ya el primer módulo, ¿verdad? Para que vayamos caminando en esta senda de enseñanza-aprendizaje y que seamos los enviados de Dios para la buena nueva. Así de que con esta parte introductoria, pues yo le doy la bienvenida a nuestro hermano Carlos Vides, ¿verdad? Que también valoramos su esfuerzo, a pesar de estar con quebrantos de salud, pero como el apóstol Pablo, con ese deseo de extender la palabra de Dios en todas partes. Así de que Carlitos Vides, te cedo la palabra para que continúes y empieces a desarrollar el primer módulo, ¿verdad? De la primera parte del manual del predicador. Muchas gracias, Freddy. Te voy a agradecer siempre que vayas moviéndome ahí los slides para que mientras voy desarrollando el tema. Bueno, hermanos, muchas gracias. Buenas noches. Bendito sea Dios por cada uno de ustedes. Maquito Salazar, bienvenido. Julito Soto, Bernardo, Rafael, Gunter, en fin, los hermanos de la comunidad y los hermanos y hermanas que van a ver posteriormente este video y que van a estar animados para que en la próxima reunión pues procuren compartir con nosotros en vía Zoom y puedan también participar de la puesta en común que tendremos al final. Los invito a que desde ya tomen nota, por favor, ¿verdad? Un cuaderno, su lapicero o su teléfono, en donde estén, o su computadora,
donde estén anotando lo más importante que el Señor les esté hablando. Hemos iniciado, como se han dado cuenta, Freddy nos ha hecho la gran introducción, donde ya hay una enseñanza inicial que ustedes tienen que tomar nota, hermanos y hermanas. La primera enseñanza que estamos recibiendo ya en este programa es que el libro de texto obligatorio que vamos a utilizar es el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que por favor, el que no lo tiene, que lo adquiera, no es económico, así que no es problema eso. Y hemos incluido los primeros párrafos del prólogo del libro, quiere decir de la introducción del libro, porque ahí está manifiesta la tarea de todo predicador. El Catecismo de la Iglesia Católica encierra un compendio de las catequesis necesarias, importantísimas de nuestra doctrina católica. Todo predicador debe conocer perfectamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que para comenzar, hermanos, pues la primera tarea va a ser estudiar esos párrafos de introducción. Ustedes van a recibir esta presentación en PDF. También la van a recibir así en documento para que ustedes puedan escribir. Van a recibir el video. Así que, y si tienen alguna consulta, me la pueden hacer a través del correo electrónico. Con mucho gusto, yo estaré resolviéndolas en cualquier momento y lugar. Bueno, vimos también que el Catecismo de la Iglesia nos introduce al plan de salvación de Dios, en donde Dios en su misericordia y en su bondad, pues crea al hombre, porque el amor que tiene dentro de sí, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, es tan infinito y tan grande que no se puede sostener sin compartirlo. Entonces Dios ha decidido compartirlo y ha creado toda la creación y dentro de la creación a nosotros, y todo lo ha hecho por amor. Se ha desbordado la misericordia de Dios y de esa cuenta existe lo que existe. Y entonces dice que dándole la libertad al hombre, porque ese es el don del amor de Dios para cada ser humano, que puede actuar en libertad y que en libertad decida por Dios. Él diseña un plan de salvación y envía a su Hijo Jesús para nuestra salvación. Y que el propósito de él es de que todas las personas que han caído en el pecado, pues encuentren la salvación en Jesucristo por la misericordia de Dios. Y para llegar a todas las personas, pues entonces ha elegido personas, eligió Jesús a 12 y, apóstoles, después 72, en fin, a una gran cantidad innumerable de discípulos para que, y fueron enviados, primero llamados, después enamorados por Jesús, enseñados por Jesús y después enviados para proclamar el reino de su misericordia. Y eso se ha venido repitiendo por la necesidad que tiene el hombre en todos los ambientes de conocer de Dios, de conocer el Dios de Jesucristo. Por eso es que el Señor elige a todos los bautizados para que puedan cumplir con esa misión. Déjeme anticiparle de que nosotros por el don del bautismo, pues nos hacemos uno con Cristo sacerdote, Cristo rey y Cristo profeta. O sea que cuando decimos yo ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, asumimos también el sacerdocio de Jesús. Recuérdense que Jesús como sacerdote es laico, ¿verdad? Él es un laico como nosotros, ¿verdad? Pero él manifestó su sacerdocio, del cual nosotros nos unimos a él para poderlo manifestar también. El reinado de Cristo, que es el reino de Dios, que es servir por amor a toda la creación, ¿verdad? Es un reinado de servicio al que nosotros también somos llamados a hacer por amor a Jesús, y también pues somos profetas, y ese es el área que nos toca a nosotros desarrollar dentro de este programa permanente de formación de predicadores. Algunos me han preguntado, mira, ¿y cuánto va a durar el programa? Entonces les explico para que no haya confusión. Lo que se busca al crear este programa es que la formación sea permanente para cualquier predicador que desee desarrollar su predicación. Para cualquier catequista, para cualquier charlista de retiro, para cualquier persona que quiera llevar el mensaje de Jesús siendo bautizado católico. Entonces, el predicador siempre se va a mantener permanentemente en una preparación. Pero por efectos de estudio, el módulo 1 y su contenido
que es la introducción de este programa, pues va a ser desarrollado durante este año 2022. Este módulo tiene dos partes. La primera es el manual del predicador y la segunda es cómo preparar una predicación. Y entonces en el primer semestre del año vamos a desarrollar el manual del predicador, que como su nombre lo indica, es un manual que ayuda a la persona a ser esa persona que Dios necesita que sea para que tenga una autoridad moral y esté preparado para poder predicar la palabra de Dios. O sea, va a estar centrada esta primera parte en el predicador. Y la segunda parte, que va a ser en el segundo semestre del año, pues ya vamos a ver todo aquello de cómo se prepara una predicación y todos los medios y ayudas que la iglesia nos proporciona para poder hacerlo correctamente. Así que es para que la persona que me preguntó cuánto va a durar, el programa va a seguir durando. Digamos, por ejemplo, en el año 2023 va a venir el módulo 2 con otros contenidos que siempre van a ser complementarios a lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Si la persona ya no quiere continuar porque se siente preparada y todo, pues hasta ahí llegó, ¿verdad? Aunque les aseguro que nadie va a querer dejar de seguir recibiendo porque son tan profundas y enriquecedoras las enseñanzas que nadie las va a querer dejar de recibir, ¿verdad? Pero como esa es la costumbre que tenemos de que los cursos duran tantas sesiones y tantas horas y todo, pues para aquellos que tienen eso, pues tenemos un año de estudio, ¿verdad? Todos los miércoles de 8 a 9 y media. Ok. El módulo, como les dije, tiene dos partes. La primera parte es el manual del predicador y dentro de esa primera parte, que usted también va a recibir en el PDF el contenido del programa, por eso no lo vamos a ver ahorita aquí. Vamos a entrar directamente al tema número 1, que se llama Aprendiendo a discernir las oraciones dentro del manual del predicador. Quiere decir que el predicador debe aprender a discernir las oraciones. Eso es lo que vamos a aprender en esta enseñanza del día de hoy. Bueno, como una preparación para recibir en el Espíritu Santo las enseñanzas de Jesús en cada tema, porque necesitamos que Jesús derrame su Espíritu para que nos enseñe, pues vamos a aprender a discernir las oraciones. Y vamos a empezar con la oración del predicador, la que hoy hemos expresado desde nuestro corazón. Esta oración del predicador es la oración de los dominicos, predicadores dominicos que tienen ese carisma dentro de nuestra iglesia, y ellos establecieron esa oración, y qué mejor que tenerla nosotros también como parte de nuestra oración. Que son oraciones que son son largas, son oraciones que son muy enriquecedoras, que tienen una gran profundidad y una gran unción dentro de cada una de las palabras, y por eso es de que debemos nosotros aprender a discernirlas, porque si no, solo escuchamos una oración, tal vez la expresamos, la volvemos a leer y decimos, ay, qué bonita la oración, pero ahí se quedó. Y entonces, ¿en qué me sirvió eso a mí para convertirme en un buen predicador? ¿Verdad? Estoy consciente de lo que estoy pidiendo. Estoy consciente de que si lo estoy pidiendo, Dios me lo da. Y estoy consciente que tengo que dar testimonio de lo que Él me está dando, de lo que yo le pedí. Todo eso es el proceso que tenemos que seguir para discernir las oraciones, para que la oración del predicador siempre sea ese diálogo en la misericordia de Dios, en donde Dios reconocemos a Dios en la oración y nos reconocemos a nosotros mismos en la enseñanza, en el amor, en la pureza, santidad que Dios nos está manifestando, para que desde ese conocimiento de contemplación yo ya pueda salir a expresar una oración en base de lo que yo he reconocido a Dios y me he reconocido ante Él. Si no, el predicador estaría únicamente comunicando un mensaje que no ha contemplado, un mensaje que no le ha dado profundidad, un mensaje que puede ser lindo, el mensaje con mucha elocuencia, con muchas palabras bonitas,
basados en la palabra de Dios, pero sin la unción del Espíritu Santo, porque lo que estamos compartiendo no es la enseñanza o la predicación que Dios quiere que yo comunique desde mi corazón. No es esa la enseñanza, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a aprender eso? Pues solamente aprendiendo a discernir las oraciones. Dentro de este tema vamos a aprender y profundizar la oración de Jesús, ¿verdad? Que ya hemos visto en otras enseñanzas que ustedes mismos han recibido, de que el Señor se preparaba antes de ir a predicar, antes de tomar decisiones, antes de llevar el mensaje del Señor. Entonces nosotros estamos invitando a Jesús y siguiéndolo, amándolo, con todo nuestro amor. Y por eso que estamos felices, porque hoy el Señor nos va a enseñar a discernir las oraciones. Bueno, y este es un proceso muy sencillo, hermanos y hermanas, así que vamos a ir despacio porque es solo de aprenderlo. Eso es como aprender a nadar. Primero, pues hay que desvestirse y quitarse todos los prejuicios que cada uno de nosotros tiene. Yo los invito a que se quiten todos los prejuicios de todo el conocimiento que ya han adquirido. Bendito Dios que lo tienen. Pero no dejen que ese conocimiento interrumpa el nuevo conocimiento que el Señor le quiere dar. A veces eso yo creo que eso yo lo sé hacer. No, le deje que el Señor lo guíe, le enseñe, le ayude a aprender con esa humildad que mencionamos en la oración. Con ese dejarnos cautivar por el mensaje de Jesús. Nosotros podemos tener un gran conocimiento de la Biblia, de los documentos eclesiales. Qué bueno, y todo eso es bueno. Bendito sea Dios que tienes ese conocimiento, hermano y hermana, pero que no te impida recibir estas enseñanzas que cualquiera dirá, ay, esas son enseñanzas muy simples, y así es. Así es, porque Jesús siempre enseñó las cosas de manera simple. No tenemos por qué complicarnos para aprender de Jesús. Él fue muy práctico en su vida y en su magisterio, y así vamos a hacer nosotros también. Entonces, como hemos iniciado con esta oración del predicador, la hemos expresado desde nuestro corazón, aunque no la conozcamos, aunque es primera vez que la vemos y la oímos, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso comprendiendo, reflexionando y contemplando cada frase, de manera que logremos por medio del Espíritu Santo descubrir aspectos importantísimos de nuestro ser como predicadores del reino de Dios. En este tipo de oraciones se encierra una gran sabiduría que nosotros debemos apropiarnos de ella, como predicadores del reino de su misericordia, y tomar conciencia del compromiso que estamos adquiriendo ante Dios al orarle así. Aquí me detengo un minuto, hermanos. Mire, el hermano nos Freddy nos mencionaba de que no podemos predicar si no oramos, ¿verdad? Y ese es el fundamento de todo predicador. Igual que el fundamento de Jesús, él oraba antes de predicar. Entonces yo tengo que aprender a orar, hermanos. Tenemos que aprender a orar. Y tenemos que aprender a sacarle jugo a la oración, a ese diálogo con Dios, para que sea un diálogo en el amor de Dios, en donde nosotros descubramos a Dios y toda su belleza, toda su riqueza, toda su sabiduría, y nos descubramos a nosotros ante Él, para que en esa justa dimensión ante el conocimiento que Dios nos da de nosotros mismos ante Dios, podamos desde ahí, de esa humildad de reconocer la santidad de Dios y su misericordia, ya podamos nosotros expresar lo que Dios quiere que expresemos. Bueno, el ejercicio vamos a procurar realizarlo en cada oración inicial o final de cada tema. Yo les voy a dejar las tareas, ustedes las tienen que hacer, el que quiera las envíe, el que no las quiere enviar no las envía, pero la recomendación es que las hagan, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con entusiasmo nuestro aprendizaje, y entonces vamos a pasar al primer punto, que dice que vamos a hacer un ejercicio de discernimiento de la oración del predicador. Y esta tiene 2 pasos, que son los que vamos a estudiar hoy.
El primer paso consiste en apropiarme personalmente de la oración, ¿verdad? Y dice que para eso yo tengo que aprender a dividir las frases de la oración que estoy estudiando, determinar el sentido de cada frase y los signos ortográficos, y que me van a ayudar a que yo pueda ir como que dividiendo en pequeños trozos la oración para que yo pueda discernirla y la pueda contemplar con mayor facilidad. Entonces, vemos aquí cómo la oración que ya Freddy nos leyó, pues ya tiene algunas barras, aquí mire, las barras estas, en donde están marcadas las partes que vamos a dividir. Por ejemplo, dice, la oración dice, Señor Jesucristo, haz que con deseo ardiente me precipite a escuchar la palabra de Dios y haz que no rechace a los que ya se han acercado, punto y coma. Bueno, lo que tenemos que, cuando dice ahí, aprendamos cómo dividir las frases, quiere decir que nosotros tenemos que determinar el sentido de cada una de las frases para que la frase esté expresando todo lo en relación a un solo tema, ¿verdad? O al tema que está tratando la frase. Entonces vemos ahí, como nos marcó Freddy, que esta frase nos dice que le estamos pidiendo a Jesús que nos provea un deseo ardiente que nos conduzca a escuchar la palabra de Dios y haz que no rechace a los que ya se han acercado a la palabra de Dios. Entonces, el tema aquí es el mismo. Escuchar la palabra de Dios y no rechazar a los que ya se han acercado a la palabra de Dios, porque a eso se refiere aquí, para eso está el punto y coma. Entonces, ahí se pone la barrita y la parte que yo voy a reflexionar va a ser esa que está marcada ahorita, que la marcó Freddy. Bueno, esa es la primera. Vamos a seguir a la segunda, dice. Ahora dice, haz que sepa estar junto a las aguas, no dentro de las aguas de la vanagloria. Y hay otra vez punto y coma. ¿Verdad? Ok. Si yo siguiera leyendo, dice que suba a la navecilla de la obediencia. Ahí ya me metió otro tema. El tema anterior es la vanagloria. Y lo que sigue aquí, que suba a la navecilla de la obediencia y que baje a tierra por la humildad, es otro tema. Entonces no lo debo de incluir en la misma frase. Entonces por eso es que aquí está otra vez la barrita, donde la frase habla sobre la vanagloria. Pasemos a la otra. Ahora sí, que suba a la navecilla de la obediencia y que baje a tierra por la humildad. Punto y coma. Ok, ahí nos va a hablar de la navecilla de la obediencia y de la humildad que está en la misma frase. ¿Verdad? Entonces, como ven, hermanos, cada una de estas frases que tiene un significado específico son las que nosotros tenemos que aprender a dividir. Y la ayuda que tenemos en especialmente en esta oración, son los punto y coma. Entonces, donde encontramos un punto y coma, ahí termina la frase que tenemos que reflexionar. Bueno, ese ejercicio ya está hecho ahí con las líneas, así que usted ya solo es de que lo revise para que pueda comprobar. Vamos a ver aquí, mira Freddy, donde dice, haz que enseñe a los demás con el ejemplo. Haz que enseñe a los demás con el ejemplo. ¿Verdad? Eso, man. Si ustedes se dan cuenta ahí se dividió, ¿verdad? Esa frase se dejó solita porque nos está hablando de cómo enseñar a través del ejemplo. ¿Verdad? La que sigue dice que sepa alternar contemplación y acción. Eso ya me está hablando de otro tema. Ya no de enseñar con el ejemplo, sino que me está enseñando con que yo tengo que ser un hombre contemplativo y un hombre de acción. Así que por esa razón es de que nosotros estamos dividiendo las frases, determinando el sentido de la frase y los signos ortográficos. En esta ocasión los puntos y comas nos están ayudando a hacerlo. Bueno, ese es el primer ejercicio, aprender a hacer eso. Vamos a la otra slide.
Ok. Del mismo ejercicio, solo que en la parte B, ya haciendo esa separación de frases, se pone de esta manera. Así como se las puse aquí. Mire la primera frase que le puse. Señor Jesucristo, haz que yo, con deseo ardiente, me precipite a escuchar la palabra de Dios y haz que yo no rechace a los que ya se han acercado. ¿Qué he agregado yo a la frase? Primero la puse separada, ¿verdad? No la puse junto con las demás, ya la separé, ¿verdad? Entonces, a esta que dice, Señor Jesucristo, haz que con deseo ardiente me precipite a escuchar la palabra de Dios y haz que no rechace a los que ya se han acercado, que eso es lo que dice la oración. Yo me voy a apropiar de esta oración porque yo quiero que se haga vida en mi vida. Y entonces le voy a poner yo y mi nombre. Ese yo y la línea representa que yo tengo que poner ahí mi nombre. Entonces, digamos, Freddy, tendría que poner aquí Freddy, ¿verdad? Entonces dice, Señor Jesucristo, haz que yo, Freddy, con deseo ardiente, me precipite a escuchar la palabra de Dios. Y haz que yo, Freddy, no rechace a los que ya se han acercado. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hermanos, por ejemplo, el hermano Bernardo, que ahora está con nosotros uniéndose a la comunidad. Hermano Bernardo, si tú pones tu nombre ahí y después ya en la puesta en común me vas a decir qué sientes tú cuando tú aplicas tu nombre a este ejercicio, ¿verdad? Entonces tú tienes ahorita ahí en tu mente, tú tienes que decir, a ver Bernardo, repite conmigo. Señor Jesucristo, haz que yo, Bernardo, haz que yo, Bernardo, con deseo ardiente, me precipite a escuchar la palabra de Dios. a escuchar la palabra de Dios. Y haz que yo, Bernardo, no rechace a los que ya se han acercado. Muy bien, Bernardo. Entonces ahora reflexiona, Bernardo, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo a través de esta oración? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que tú le estás diciendo al Señor? ¿Verdad? Porque como es un diálogo con el Señor, entonces, primero, ¿a quién le estás dirigiendo tu oración? A ver, Bernardo, sigamos hablando. ¿A quién le estás dirigiendo tu oración? Al Señor. ¿A qué Señor? A nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, ok, muy bien. Entonces, fíjate pues, el ejercicio consiste primero en dividirlo en frases, porque si no, no tendríamos la capacidad de sacarle todo el provecho a la oración. Ya que hicimos eso, segundo, en donde yo pueda poner mi nombre y hacer que esa oración sea mía, lo voy a hacer, que eso es lo que estamos aprendiendo ahorita a hacer. Pero también yo tengo que saber qué estoy diciendo, a quién se lo estoy refiriendo, ¿verdad? O sea, el ejercicio no quiere decir, yo voy a poner ahí donde está yo, todas las líneas, mi nombre completo en todas. No, tenemos que ir paso a paso, y no puedo pasar al siguiente renglón. Yo no puedo pasar, Bernardo no puede pasar hasta que yo sepa estar junto a las aguas dentro de la vanagloria. No puedes pasar hasta que tú ya hayas comprendido lo que expresaste anteriormente. Muy hasta bien. Que tú tengas la conciencia de qué fue lo que dijiste. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo en oración al Señor? Sí, así es. Entonces, como le estás diciendo al Señor Jesucristo, que muy bien lo dijiste, le estás diciendo a Jesús, Señor, Así haz es. que yo, Bernardo, ¿verdad? Sí. Tenga un deseo ardiente para escuchar la palabra de Dios. Fíjate lo que le estás diciendo. Sí. Le estás pidiendo que Él derrame sobre ti un deseo ardiente para que tú te dediques a escuchar la palabra de Dios. Y esa es la primera parte de esta expresión que tú la tienes que hacer tuya, Bernardo. Hoy el Señor, a través de este programa,
Hoy te está diciendo, yo te voy a convertir en un gran predicador, Bernardo, pero necesito esto. Necesito que me pidas ese deseo ardiente de escuchar mi palabra. Así es, sí. ¿Ah? Eso es lo que el Señor te está diciendo, fíjate, ¿verdad? Y Sí. haz que yo, Bernardo, dice, no rechace a los que ya se han acercado. Esta es otra gran enseñanza. Ahí te está enseñando de que de ninguna manera tú vayas a rechazar a aquellos que se han acercado a la palabra de Dios. Que se han acercado a la palabra, sí. ¿Verdad? O sea que tú no tienes por qué rechazar a nadie que se ha acercado a la palabra de Dios. Esté equivocado tal vez en su doctrina, sea un hermano protestante, sea un hermano católico, pero que tal vez no ha estudiado, o esté equivocado en su doctrina, ¿verdad? Porque no ha recibido catequesis. Hoy el Señor te está diciendo, pídeme a mí el deseo ardiente de escuchar mi palabra y no rechaces a ninguno que se ha acercado a mi palabra. Sí. ¿Verdad? Cuando tú tengas ya eso ya reflexionado en tu corazón, Bernardo, entonces ya puedes pasar al otro párrafo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo ahí con Maquito Salazar. A ver, Maquito Salazar. Ahora te toca a vos esta segunda. Haz que yo, Marco, Haz que yo, estar. Marco, sepa estar Ajá. junto a las aguas, no dentro de las aguas de la vanagloria. Muy bien. ¿A quién le estamos pidiendo, Marco? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le está pidiendo? Yo, Marco Vinicio. Perfecto. ¿Y qué le estás pidiendo? Que sepa estar junto a las aguas, no dentro de las aguas de la vanagloria. Ok. Lo quiere decir que, fíjate, ¿verdad? Las aguas, ¿qué serán las aguas de la vanagloria? Que empiece a pensar que soy la última Coca-Cola del desierto, ¿ah, Carlitos? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, cuando uno participa de estas enseñanzas, gracias Maquito, sigamos en sintonía. Mira, hermanos, miren, cuando nosotros hacemos este ejercicio de apropiarnos de la oración, que es una oración para predicadores, desde ya el Señor nos está enseñando, desde ya. Y nos está enseñando qué espera de nosotros, hermanos. Si usted está esperando de que yo continúe con los slides para ver qué le dijo el Señor, está equivocado. El Señor ya le dijo, usted tiene que estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Eso ya se lo dijo, ¿verdad? Lo segundo, dice que usted tiene que trabajar esta oración, separándola por frases, ¿verdad? Que ya lo hicimos, aprender a hacerlo para que sea más fácil de estudiar y reflexionarla apropiándonos de ella, porque el Señor, el mensaje que tiene hoy para ti es ese. Bernardo leyó el primero, pero lo mismo aplica para Rafael Ramírez, o para Roberto, para Freddy, para Gunther, o sea, para Alfred, para mí, ¿verdad? O sea, así como Bernardo puso su nombre, yo tengo que poner el mío. Si alguna hermana está escuchando, pues si Vilmita, por ejemplo, ella tiene que hacer suya esta oración. Y entonces, Señor Jesucristo, haz que yo, Vilmita, con deseo ardiente, me precipite a escuchar la palabra de Dios, y haz que yo, Vilmita, no rechace a los que ya se han acercado. Vilmita no puede pasar de esa frase hasta que no tome conciencia de lo que le está diciendo al Señor. ¿Verdad? Aunque nos lleve esto un mes, 2 meses, no importa. Lo importante es de que nosotros nos apropiemos realmente de la enseñanza que Dios nos tiene preparada a través de esta oración de los santos dominicos que fue diseñada en el Espíritu Santo para nosotros. Y desde ya nos está enseñando que tenemos que tener un deseo ardiente de escuchar la palabra de Dios, y que si no la tenemos, se lo tenemos que pedir al Señor Jesucristo. Y es lo primero que nos están invitando a pedir. ¿Por qué será? ¿Verdad? Por la importancia que tiene, que yo escuche la palabra de Dios y no la mía. Por eso es que ellos nos pusieron lo primero. El Espíritu nos pone a escuchar la palabra de Dios. Y también nos reprende y nos dice, cuidado con rechazar a los que se han acercado a mi palabra.
Yo no los voy a preparar para que ustedes se sientan más que los demás. Por eso es que posteriormente a eso dice, pues no debes de estar dentro de las aguas de la vanagloria por el conocimiento que te voy a dar. ¿Ven ustedes cómo se va hilvanando la oración? En esas actitudes internas que tiene que tener todo predicador. Desde ya nos está diciendo el Señor que no soporta la vanagloria, porque es vana, es una gloria vana. El predicador no puede apropiarse de la gloria de Dios, ni debe. Y desde ya nos está vacunando el Señor. Bueno, muy bien, Maquito. Así que ya el Señor también ya te habló a ti después de decirte que pidas el deseo ardiente de escuchar su palabra, que hoy te está diciendo, cuidado con la vanagloria. ¿Verdad? Yo no te quiero en esas aguas de la vanagloria, sino junto a las aguas del Espíritu Santo, en donde todos estamos guardados, ¿verdad? Pero ahí no hay ningún protagonista, ahí no hay nadie que sobresale sobre los demás. Ahí todos somos santos en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Así que no hay motivo ni razón para creerse más o menos, o igual que los demás, porque somos únicos e irrepetibles. Bueno, a ver, que había bien, Rafita Ramírez. Rafita Ramírez, vamos. Ahí ya te marcó Freddy lo que te toca, que yo, Rafita. ¿Estamos, Rafita? Bueno, entonces, Carlitos Cáceres. Vamos, Carlitos Cáceres. Buenas noches a todos. Fíjense que yo me acabo de sumar y estoy en la luna de lo que están hablando, entonces no podría opinar en este momento. Mira, solo lee ese párrafo donde te marcó ahí, Freddy. Y le pones tu nombre. Déjame ver. Espérate que se movió la pantalla. Ahorita te la van a poner. Ahí está. Que yo, Carlos, di ahí. Que yo, Carlos, suba a la navecilla de la obediencia y que baje a la tierra por la humildad. Amén. Bueno, Amén. esta es la oración del predicador, la que estamos estudiando, Carlitos. ¿Verdad? Y la comenzamos con Señor Jesucristo, haz, ¿verdad? Y siguen todas estas solicitudes que le hacemos a Jesús. En el caso tuyo, que te tocó como ejemplo, pues ahí donde dice yo y la línea, hay que poner tu nombre en cada una de estas frases, ¿verdad? Y a vos te tocó subir a la navecilla de la obediencia a Jesús, ¿verdad? Y que baje a tierra, dice, por la humildad. O sea, que para que te siga preparando Jesús como predicador, requiere que tú te subas a la obediencia de Jesús y que bajes a tierra con la humildad, ¿verdad? Reconociendo que no somos nada ante Dios, ¿verdad? Entonces, al estudiar esta frase, estás consciente de lo que el Señor de lo que le estás pidiendo al Señor, Carlitos. Claro, lo que pasa es de que son las cosas que más nos cuesta hacer, la humildad, la obediencia, porque al final todo ser humano a veces se vanagloria de ciertas cosas por conocimiento, por entendimiento y tantas esas cosas. Entonces esa es la humildad primera que Dios nos pide, ¿verdad? Y que es tan difícil para muchos o para todos mantener un perfil bajo en este tipo de situación, ¿verdad? Porque todos dicen, es que yo sé, yo les digo, yo les explico, hasta a veces decir, no me entienden, ¿verdad? Sí. Pero es parte del proceso que todos tenemos ahorita y que gracias a Dios nos hemos ido acercando y entendiendo estas situaciones y le hemos bajado un par de rayitas a esos tonos, ¿verdad? Muy bien, Carlitos. Pues mira, ese es precisamente el objetivo de este ejercicio. Recordemos de que es una oración a Jesús, que la estamos estudiando, pero eso no deja de ser oración, ¿verdad? Lo que quiere el Señor es de que nosotros estemos conscientes de lo que estamos pidiendo,
conscientes de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, conscientes de lo que Dios quiere que es lo que le agrada a Él, y conscientes de lo que no debemos hacer como predicadores, ¿verdad? Entonces, ya fíjense, si solamente con estos 4 frases hemos recibido ya un movimiento personal, ¿verdad? Porque a cada uno de nosotros nos va a dar y nos está dando en aquello que más nos cuesta. Alguno tal vez no le gusta escuchar mucho la palabra de Dios y no tiene ese deseo ardiente de escucharla. Y entonces hoy el Señor le está diciendo, no, mijo, hija, hijo, pídeme el deseo ardiente de escuchar mi palabra. ¿Verdad? Alguno tal vez, así como dijiste, Carlitos, ya por el camino recorrido, ¿verdad? Sabes, somos catequistas, predicadores y ¿verdad? Ya personas que creemos que la manejamos bien. Entonces nos dice, pues, no rechaces a los que ya se han acercado, y ahí nos está empezando a enseñar que ya nos está diciendo lo que no debemos hacer, ¿verdad? Porque entonces ya lo que quiere decir que si yo no he sido capaz de escuchar la palabra de Dios, que es misericordia, ¿cómo voy a estar juzgando a aquellos que se han acercado a la palabra de Dios? No estaría actuando con la misericordia de Jesús porque no he escuchado su palabra. Y desde ahí ya me está diciendo que yo no estoy preparado para predicar, ¿verdad? Esa es la profundidad de estas enseñanzas. Yo sé que es difícil las primeras veces que se hacen, por eso nos vamos a tomar el tiempo para explicarles, ¿verdad? Ustedes procuren ir poco a poco, ir asumiendo, marquen, digamos, si quieren marcar ahí con marcador ahí qué es lo que el Señor les está diciendo, qué es lo que ustedes le están pidiendo al Señor, para que lo hagan de corazón, ¿verdad? Y díganle, Señor, aunque no lean toda la oración, lean estos 4 puntos, ¿verdad? Y trate de comprenderlos, de que lo que el Señor quiere es que tú des ese testimonio para que puedas predicar. Ante la pregunta, ¿qué tengo que hacer, Señor, para predicar? Aquí está la respuesta, hermanos. Ya el Señor te la está dando con nombre y apellido, como dijo Marco ahí con su apellido, ¿verdad? Póngale su nombre y su apellido y usted aprópiese de la oración y de lo que le está pidiendo al Señor y pídaselo con todo el corazón y recíbalo también. Recíbalo. Si tú le vas a pedir el deseo ardiente para poder precipitarte, dice, o sea, y conducirte con todo entusiasmo a escuchar la palabra de Dios, pídeselo y hazlo. Recíbelo. Porque entonces ahí el Señor va a encender en ti ese deseo de escuchar la palabra de Dios como los discípulos de Maús, ¿verdad, hermanos? Porque Jesús es el que nos está hablando en este momento, como a los discípulos de Maús, y dice que cuando ellos iban escuchando la palabra de Dios que Jesús les iba proclamando, entonces dice que sus corazones ardían, dice, de un deseo ardiente. Y es lo mismo, hermanos, hoy el Señor nos está saliendo a nuestro encuentro de nuestra vida y nos está diciendo, yo te doy ese deseo ardiente si me lo pides. Pero para ello, yo te voy a dar un deseo de escuchar la palabra de Dios. Y al escucharla, entonces tú vas a escuchar, ¿verdad? No oír, no oír. Escuchar quiere decir meditar, reflexionar y contemplar la palabra de Dios. Entonces ahí vamos. Bueno, yo creo que esto es fácil, ¿verdad? Vamos a ver, ahí hay algunas palabras como, veamos aquí, Freddy, haz que yo las recoja por cautela y no por pereza. Vale. Aquí yo les agregué que eran las redes a las cuales el Señor se está refiriendo, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir como que reflexionando a qué se está refiriendo en la oración, ¿verdad? Entonces aquí dice, haz que yo las recoja, dice. Pero anteriormente venía hablando de las redes, lave las redes, dice. Y de ahí habla de las redes, separarlas, secarlas, recogerlas, rasgarlas, ¿verdad? Entonces es más fácil poner las redes para que no nos confundamos. Entonces, ¿verdad? Yo, Carlos, haz que yo recoja las redes, o sea, esas redes que voy a lanzar en el nombre de Jesús para esa pesca milagrosa de hombres y mujeres para Cristo.
que yo las recoja, dice, por cautela y no por pereza. O sea, hay momentos en los que tengo que recoger la red, pero no porque estoy perezoso y no me dan ganas de ir a predicar, ¿verdad? Sino que porque no es el momento en el que ya debo seguir predicando a esa comunidad o a ese grupo. ¿Verdad? Eso lo vamos a ir aprendiendo a discernir conforme vamos pasando el tiempo. Bueno, vamos al otro slide. Una pregunta, Carlitos. Digamos, solo para entender el tema de las redes, yo entiendo que las redes es como despojarme de, por decir, de mi ropa sucia o de mis pensamientos para aplicarlos mediante una predicación adecuada y no con actos de, yo soy el mejor y yo voy a decir lo que yo quiera decir. Tal vez en ese aspecto es a lo que se refiere en estas oraciones a las redes. Creo que está apagado tu micrófono, Carlos. Sí tenés razón, Alfredo. En este párrafo donde dice que yo lave las redes del deseo de la predicación y de las buenas obras, de toda avaricia, vanagloria y adulación, está lo que acabas de mencionar. ¿Verdad? Después de donde dice la Mesía de la obediencia, ahí mira. Ya, como eso ya no lo leí, ya no le vimos el sentido a lo de abajo. Ya. ¿Verdad? Tenemos que ir en orden para ir viendo el sentido de lo que viene. Si no nos perdemos. Entonces sí tenés razón, dice, que lave las redes, yo, ¿verdad? Mis redes del deseo de la predicación y de las buenas obras, o sea, esos deseos que yo tengo de tirar la red para predicar, ¿verdad? Que esté libre de avaricia, de vanagloria, de adulación, ¿verdad? Que las pueda separar, dice, para que sean claras las enseñanzas en armonía, para que yo las seque, porque se han mojado las redes, hay que secarlas, porque si no se enmohecen, ¿verdad? Con la claridad, tengo que ser claro en lo que yo digo, recoger la red, tener cautela, no por pereza, en ese momento no tengo yo que seguir predicando, sino por cautela, por prudencia, no por pereza. Que no rompa yo mis propias redes, ¿verdad? Con las divisiones, como sería juzgando a los que ya se han acercado a la palabra de Dios. Entonces, ahorita como estamos en la segunda parte del ejercicio, que es el apropiarnos de ella, ¿verdad? Y hacer nuestra reflexión, hasta ahí estamos llegando en esta enseñanza. Después vamos a regresar aquí y ya les voy a enseñar a contemplar lo que ustedes han... Solo disculpa que te interrumpa. Sí. Tenía yo duda, digamos, en lo que seguía ese párrafo ahí de que hablaba de, te voy a decir, sepa repararlas mediante la armonía de las sentencias. ¿Es la armonía de las sentencias? No entendí. Sí, fíjate que yo cuando lo encontré lo busqué. Lo busqué en cuanto a sentencias, pero me sale un aspecto legal. Sí. Y a lo que se refiere aquí es la armonía de la doctrina que yo estoy comunicando. ¿Ok? Las sentencias pueden ser las citas bíblicas. Entonces dice que yo sepa reparar los errores doctrinales que puedan presentarse, porque reparar quiere decir que se ha roto a la red. ¿Verdad? Entonces, yo pueda reparar esas redes que se han roto por una falsa doctrina con la armonía de las citas bíblicas. Podríamos ponerle ahí. ¿De acuerdo? Correcto. Ya, gracias. ¿Verdad? De todas maneras, eso lo vamos a ampliar en el próximo ejercicio de la otra semana. Pero ahorita lo importante, pero ustedes pregunten así como lo están haciendo, porque precisamente para eso es la enseñanza de esta manera. ¿Verdad? Va. ¿Está claro así, Rafita? Sí, así es. Ahí ya se me aclaró ya la visión de esa frase. De esa frase. Muy bien. Sigamos, pues. Sigamos a otro. Vamos a ver una vez más, nada más, para que les deje la tarea ya para la próxima. Este final dice ahí:
Que yo, Carlos, llene las naves de obediencia y de paciencia, y que por la humildad me prosterne. ¿Qué quiere decir prosterne? Les puse aquí, me postre, ¿verdad? Entonces, cuando encontremos alguna palabra que no comprendemos, la buscamos en el diccionario católico y le ponemos el significado para que nos facilite la comprensión, ¿verdad? A eso de la sentencia les voy a poner las citas bíblicas para que ya ustedes ya no tengan pena. Disculpa, Carlitos, sí, que te interrumpa ahí un momento. Mira, dale. pues, ahorita que mencionaste, hay un diccionario católico que lo podemos comprar para tenerlo físico, igual que el catecismo. Yo creo que sí ha de haber, pero no sé. Pero, ¿Cómo? Es que te hice la pregunta porque fíjate que cabalmente, posiblemente si yo me meto en el Google o no sé si puedo poner diccionario católico en el Google y después buscar digamos, la frase o la palabra que necesito entender, porque muchas veces por el mismo desconocimiento y que estamos tratando de crecer, podemos caer en, digamos, en ciertas cosas y tomar una idea errónea del concepto de lo que queremos, sí. digamos, aprender o quitarnos la duda. Muy bien. Pero yo les ofrezco que voy a investigar. Yo lo que hago es que pongo la palabra prosterne, o sea, significado, palabra prosterne, católico. Ok. Y en donde sale católico, porque salen también protestantes, ¿verdad? Exacto. Donde sale católico, ahí es donde yo me tengo que detener Perfecto. Gracias, Carlitos. a revisar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí la enseñanza en este párrafo es de que si hay alguna palabra que no comprendemos, hay que buscarla para que sea más fácil de entender lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Yo le estoy pidiendo aquí, Señor Jesucristo, que yo, Carlos, llene las naves de obediencia y de paciencia y que por la humildad me postre ante las rodillas de Jesús y que una vez arribado de este mundo a la tierra de los vivientes, yo busqué tierra de vivientes, que es el cielo, pueda yo recibir los premios eternos. Amén. Y así termina la oración, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, el ejercicio consiste en aprender a dividir en frases las oraciones, ¿verdad? Segundo, a apropiarme de la oración poniéndole mi nombre. Ese es el ejercicio, hasta ahí vamos. Vale. Para que usted practique, vamos a hacer esta tarea, que usted la va a recibir en el PDF, ¿verdad? Y la tarea va a ser sobre una oración de Santa Faustina. Y vamos a ver nada más el principio para que usted vea que no es igual que la otra y va a tener su propia dificultad. Entonces, mire pues, dice: Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro, punto. Aquí el signo ortográfico que nos va a servir va a ser el punto. Entonces ahí tenemos ya la primera parte que voy a reflexionar, que voy a apartar. Y entonces, ahí después el ejercicio es solo que usted marque esto y las ponga así separadita cada frase, no que le ponga usted su nombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí ya Freddy ya nos hizo el segundo, dice: al terminar este año quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Perfecto, ahí está la división. Y finalmente sería: gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, la alegría y el olor, por cuanto fue posible, por lo que no pudo ser. Esa sería la tercera frase. Ustedes tienen que separar esas frases para que en la semana entrante podamos ponerlo ya a nuestro nombre. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Entendido. Bueno, entonces pasemos al otro. Ahí continúa la oración, ¿verdad? Es larga para que la podamos entrenar. Muy bien, sigamos. Bueno, entonces usted hace su ejercicio, por favor, hermano, ya para la próxima estamos listos. Ahora les he incluido esta otra slide en donde dice, subirme un poquito.
Esa. Miren lo que dice aquí. Videos y PDF complementarios para una óptima preparación. Bueno, usted va a recibir los enlaces. Ahí están todos los enlaces, miren, de los videos, de las reflexiones espirituales con las que iniciamos este año. Primero, sobre la oración. Dios nos habla al corazón. Son 4 enseñanzas. Y después, sobre la contemplación y la misericordia. Entonces, hermanos, los que no han visto estos videos, ¿verdad? Ahí tienen ustedes la secuencia de cómo deben irlos viendo. Ven primero el número 1, después el 2, después el 3, después el 4. Y cuando terminan estos de la oración, entonces empiezan los de la contemplación y misericordia. Si usted no tiene los PDF de estos videos, pídalos, por favor, yo se los envío con mucho gusto. ¿Por qué es importante esto? Porque en 1 hora no nos da tiempo a nosotros de dar una enseñanza muy profunda. No da tiempo. Especialmente ahorita que estamos aprendiendo algún ejercicio nuevo para todas las personas, menos. Pero eso no quiere decir que no haya una enseñanza que pueda complementarnos en lo que estamos estudiando. Bueno, déjeme decirle que cuando terminemos un par de sesiones nada más, esto de apropiarnos de las oraciones, vamos a estudiar la oración de Jesús. Pero necesito que para estudiar la oración de Jesús, usted haya hecho los ejercicios de apropiarse de las oraciones, porque así va a sacarle más provecho a esa enseñanza. Y lo segundo es que vamos a aprender la lectio divina, pero que practica Jesús. ¿Verdad? La lectio divina que practica Jesús. Entonces, ya para cuando hoy estemos dando eso, que eso va a ser pronto, en menos de un mes vamos a estar viendo eso, yo necesito que usted haya estudiado el catecismo, los párrafos que le envío, haga sus ejercicios de oración, las reflexiones, que empiece a escuchar la voz de Dios, lo que le está pidiendo, que se lo pida al Señor de todo corazón, que lo reciba, para que esa humildad, esa obediencia, esa misericordia, esa contemplación, ya el Señor la vaya fluyendo. Escuche, vea esos videos, lea los PDFs, manténgase en ese ambiente en donde el Espíritu le está hablando para convertirlo su alma en un alma orante. Imagínense que cómo va a ser uno un predicador si no tiene un alma orante, no puede ser. Entonces ahí el primer tema que usted va a estudiar va a ser el alma orante, ahí en ese video, no se lo pierda. Ahora yo lo animo, véalo y después ve el otro y va a ver cómo la secuencia le va dando a uno una mayor profundidad de conocimiento. Bueno, esta presentación se la voy a enviar. Ahí está la bibliografía de donde estoy sacando las enseñanzas, las oraciones. ¿De acuerdo? Y ahí va a ir el enlace, en el último, ahí donde dice video, del testigo de su misericordia. Ahí va a ir el enlace de esta enseñanza, para que usted la pueda volver a ver si tiene alguna duda. Bueno, hermanos, vamos a orar para terminar la enseñanza y quedarnos para unos breves comentarios que tenga alguno de ustedes. Oremos con Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Continuamos, Freddy. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta primera enseñanza del módulo en el cual pues, nos damos cuenta de que todo es un proceso. Todo es un proceso, hermanos. Y
Debemos de ser, como dice la oración del predicador, obedientes. Sencillamente seguir el ejemplo de Jesús y Él nos va a ir guiando. Hoy es un día muy especial porque lo que ha ocurrido, pues ya estaba escrito para Dios, pero para nosotros es sencillamente nuevo. Y como decía la oración, pues debemos de despojarnos de esa vanagloria. Aquella persona que dice que yo ya lo sé todo, pues prácticamente se estanca, se queda ahí parqueado. El tren sigue avanzando y después cuando ya uno quiere montarse ya el último vagón, ya lo va dejando. Se sube el último vagón, pero tiene que ir caminando en ese tren que va corriendo. Y uno tiene que ir caminando de vagón en vagón para poder llegar hasta el otro extremo que lleva la delantera. Entonces, en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, hermanos, no nos debemos de comparar que yo quiero predicar mejor que aquel y ponerle el nombre de esa persona, sino que nuestra visión y el eslogan nuestro debe de ser: yo tengo que ser mejor que ayer. Nuestra comparación va a ser con el tiempo y mirar como en el retrovisor de nuestro carro, una mirada, pero sí pasajera, solo para ver que no venga alguien que nos vaya a pegar atrás, y fijar la mirada hacia adelante. No decir yo voy a ser mejor que tal predicador, sino que al contrario, voy a ser mejor que ayer. Y eso nos va a dar, pero un gran input para seguir avanzando en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Si alguien quiere participar para poder expresar, así como yo lo estoy sintiendo el día de hoy, pues ahorita hay un tiempo para poder hacer como una reflexión, opinión, comentario o sugerencia. ¿Queda el tiempo libre, hermanos? Bueno, yo quería opinar al respecto, ¿va? Y precisamente lo que hablabas, Freddy, que uno no debe de vanagloriarse, ¿va? Porque siempre hay uno que sabe más que uno y menos que uno. Entonces uno debe de actuar siempre con la humildad, como Dios desea, que uno sea obediente a sus designios para poder predicar la palabra de Dios, porque si no estaría insultándola, pues, ¿verdad? No estaría llevándola con esa humildad que Él se proyectó cuando estuvo aquí en la tierra, pues, para morir por nosotros y librarnos del pecado, pues Él fue más que humilde. Él se sacrificó por nosotros y eso es algo grande, loable, que a nadie le gustaría pasar, pues, ¿verdad? Pero yo en eso es lo que me baso, pues, ¿verdad? Y el saber uno discernir entre el bien y el mal es algo que yo he tratado de aplicar, pues, ¿verdad? Pero a veces uno no lo aplica a cabalidad, ¿verdad? Pero debe saber distinguir entre el bien y el mal. Sería eso para mí, eso de discernir, ¿verdad? Y como decía precisamente Carlitos, algo que me llamó la atención es: ya no soy yo quien vive, sino es Jesucristo en mí. Entonces eso es lo que nos debe de llenar y para poder llegar a predicar la palabra, pues, de Dios, ¿verdad? Y eso es a lo que uno debe tratar, pues, o sea, atender para si algún día, pues, está uno capacitado, porque el llegar a predicar no es algo sencillo, pues, que digan, así como muchos se lanzan y ya están ahí en el Parque Central, pues, y no han tenido esa preparación que es básica, pues, ¿verdad? Es de experiencia, es de lectura, es de conocer pedagogía, psicología, como lo hacen los padres, ¿verdad? Pero si alguna vez, pues, yo llego, yo voy a hacer el intento, pues, ¿verdad? Y en el camino, pues, me daré cuenta si estoy capacitado, pues, ¿verdad? Para llegar a predicar la palabra de Dios y estar libre
uno y limpio en sus pensamientos para poderla transmitir, pues. Esa sería mi humilde opinión, ¿verdad? ¿Qué diría al respecto? Perfecto, muchas gracias, Rafita. Pero como decís, ahí bajarse a la tierra de la humildad, decía nuestra oración, ¿verdad? Entonces, con esa humildad yo pues admiro y respeto tus palabras. Y eso es lo más importante. Este es un proceso. Cuando entramos a la universidad, se recuerdan los del Plan 75 en la San Carlos. Eran 2 años de área común, yo recuerdo. Volaba pata hasta el S10, allá al fondo. Solo en el área común, 2 años, o sea, 4 semestres. Entonces, lo que dice Carlitos Vides acá, uno dice, solo la primera parte, un semestre, y después, miren, pudiera ser que se los puedo adelantar, pudiera ser que la primera parte, tal vez, no sea el semestre, sino el año. Porque yo he tenido la oportunidad de estar con Carlos y de un versículo se va una semana a veces de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, que el tiempo en nuestra comunidad no va a ser un parámetro de aprendizaje y de avance, sino que al contrario, el tiempo va a ser, voy a pasar a la siguiente etapa hasta que aprenda ahorita la oración del predicador. Imagínense. Entonces, nuestra comunidad, como tiene esa base que es enseñanza-aprendizaje, que no nos preocupe el tiempo, sino que el conocimiento. Ese acervo de conocimientos que nos va a dar la base para poder predicar. Si no tenemos base, igual como los pasajes bíblicos, pues, o sea, aquel insensato que puso su casa en tierra, en arena, ¿verdad? En cambio, en tierra y roca firme, que es Cristo, ahí vamos. Ahí vamos, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? Porque cuando nos dan la oportunidad es como poder ir diciendo ya ciertas puntadas de poder ir hablando en esta sala virtual, porque cuando ya nos toque frente al público, pues muchas veces pudiera ser, no siempre, ¿verdad? Que todo lo que hemos aprendido ante un miedo escénico se nos pueda venir abajo todo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, aquí en confianza podemos hacer nuestros primeros tanes. Hermano Freddy. Adelante, Rafita Ramírez. Efectivamente, como usted está diciendo, esto es un proceso en el cual poco a poco vamos a ir superando algunas deficiencias que tengamos en cuanto al aprendizaje. Y yo creo que tal vez la limitación que ahorita tenemos o confusión en mi caso es porque estamos comenzando y yo ahorita estoy conectado a través del celular y me parece muy pequeña la letra. No sé si así es o es porque el celular la empequeñece, pero si mi caso, si hay otra persona, en mi caso, que esté en iguales circunstancias y que no vea bien esa letra y toda la hoja, por decirlo así, entonces considero que cuando ya nos llegue el material, nosotros vamos a tener más amplitud de criterio porque ya tenemos enfrente esa hoja, la podemos leer, podemos reflexionar y la podemos asimilar. Entonces ya con más confianza vamos a poder opinar. Ahora, en términos generales,
sí, esa oración nos permite identificar las debilidades que nosotros hemos tenido en nuestra participación cuando ya hemos participado en alguna prédica o algún taller o en alguna plática. Porque como dice ahí, vamos a lavar las sedes de la envidia y del egoísmo o de la prepotencia y la vanagloria. Y eso nos hace bajar, porque tal vez consciente o inconscientemente, cuando nosotros nos ha tocado hablarle a otra gente, habremos utilizado palabras que tiendan a que nosotros nos pongamos por encima de los demás. Entonces, al ver esta oración, al leerla y asimilarla y reflexionar en ella, nos vamos a dar cuenta de que hay un error de parte de nosotros y lo vamos a ir superando. Y como usted acaba de decir, no nos vamos a tratar de asemejar a otra persona, sino lo que vamos a hacer es tratar de superarnos a nosotros mismos en cuanto a los errores anteriores. Y no cabe duda de que conforme nosotros vayamos avanzando, pues vamos a ir mejorando. Así tiene que ser. Gracias, Rafita. Entonces, por su participación muy oportuna. Entonces, para ir cerrando ya nuestra primera reunión ya de este aprendizaje de los predicadores, vamos a ir cerrando con una oración. Si está disponible Julio Soto. Está disponible Marquito Salazar. Entonces, vamos a pedir la colaboración de Marcos Salazar para que, así como tuve la oportunidad de iniciar con una oración para poner en manos del Espíritu Santo primera reunión, también la podamos cerrar en esa misma sintonía, ¿verdad? Para que Marcos nos haga la oración de cierre y que nos vayamos con ese júbilo del Espíritu Santo. Primero, a seguir meditando, porque es una prolongación, ¿verdad? Y segundo, pues para que Dios, pues, en su misericordia, nos haga descansar y reponer el desvelo que tenemos de temblores. Te dejo la palabra, Marcos. Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, primeramente te agradecemos por los que nos logramos conectar el día de hoy, sin ninguna duda, para escuchar tu palabra a través de Carlitos Vides y de Freddy, por la opinión de cada uno de los hermanos, y que te agradecemos por ese aprendizaje grande que nos has dado el día de hoy, Señor, con empezar a aprender a hacer esa oración del predicador, donde en unas pocas líneas tú nos estás enseñando cosas tan bellas, maravillosas, que tenemos que aprender, que no va a ser fácil, porque muchas veces como seres humanos y pecadores que somos, no será tan fácil, pero estoy totalmente seguro que tú nos vas a dar esa sabiduría que le diste a Salomón, ese discernimiento, esa perseverancia para continuar cada miércoles, y si no podemos cada miércoles, pues en el momento en que podamos estudiar ese material, te pedimos que seas tú a través del Espíritu Santo, tanto en cada una de estas clases magistrales que estamos recibiendo,
como en el momento que estemos estudiando ese material que tú nos estás enviando, que sea definitivamente de aprendizaje para poder, si es tu santa e infinita voluntad, en algún momento poder predicar tu palabra y llevar más almas a tus pies, Señor. Amén. En nombre Amén. del Padre, del Hijo y En nombre del del Espíritu Santo. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, con esta oración, pues, cerramos la primera reunión de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Testigos de su misericordia. Entonces, les deseo feliz noche a cada uno de ustedes, que la paz de Cristo quede con nosotros y motivados para el próximo miércoles. Quienes tengan el chat lo pueden difundir a otros chats. Como dice Carlos, no piense que a lo mejor no lo va a querer, te envíelo. Como dice la oración, usted tire las redes allá, con el cuidado que no se rompan. Y el Espíritu Santo va a hacer lo demás, ¿verdad? Entonces hay que salir de esa zona de confort y pasar a esos estadios que tiene la zona de confort hasta llegar al aprendizaje, el pánico, hasta llegar a la del sueño. Son 4 etapas de salir de la zona de confort. Lancemos las redes, hermanos. Me agrada a verlos todos. El tiempo y la grabación a veces se prolonga, pero nosotros en lo personal, yo no siento el tiempo y aquí estamos, no nos queremos desconectar, ya que todos tenemos nuestras cámaras ahí. Gracias, Gunther. Ahí estaba viendo tu perfil con tu familia. Me agrada mucho cuando una persona pone su perfil de su familia y es algo especial. Así de que muchísimas gracias y les deseamos feliz noche a cada uno. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas Gracias, noches. Alfredito. Gracias, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias por a todo. todos. Marco. Feliz noche, muchachos. Pronto, Bernardo. Buenas noches. Feliz noche.